Noticias 990 Latinoamérica. Amigas, amigos, vamos a hablar de Latinoamérica en esta parte. Hemos invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Lo tenemos en línea telefónica. Doctor Sánchez Berzaín, buenos días. Gracias por atender la llamada. Buen día, mucho gusto saludarlos y por su intermedio a toda la audiencia. Bienvenido, doctor. Quisiéramos comenzar con Bolivia, su país. El presidente declaró en días pasados el estado de excepción para tratar de liberar las rutas, diciendo que los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de Evo Morales y su movimiento, que por cierto anunció una pausa en los bloqueos de rutas después de más de 50 días de protestas. ¿Hasta cuándo le van a dar largas a Evo Morales? ¿Por qué la justicia de Bolivia no va en contra de Evo Morales? El problema en Bolivia es que el presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder sigue en manos del narcoestado plurinacional que controla Evo Morales y sus secuaces. O sea, el socialismo del siglo XXI, ese estado que fue montado con una copia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, para ser un narcoestado base al servicio del crimen organizado transnacional liderado por la dictadura de Cuba. Entonces, lo que hemos visto en Bolivia, lo que estamos viendo con más de 50 días de bloqueos de caminos y todo, son actos de narcoterrorismo que buscan, primero, mantener el statu quo de ese narcoestado pluri y segundo, impunidad para Evo Morales y sus cómplices. Ahora, es claro que esta no es la crisis, esta es la señal de la crisis. La crisis consiste en que en Bolivia no hay ningún elemento esencial de la democracia. No hay Estado de Derecho, no hay justicia independiente, no hay control para garantizar la libertad y los derechos humanos, no hay libre organización política. Siguen habiendo más de 200 presos políticos y más de 10.000 exiliados. Entonces, superada esta señal de la crisis con bloqueos por tantos días, la tarea del gobierno y la tarea del presidente es desmontar el narcoestado, y eso empieza con la detención de Evo Morales. La detención de Evo Morales es una acción del Poder Ejecutivo. La justicia está manipulada, es un resorte y está en poder de ese sistema del narcoestado que controla Evo Morales. Pero de eso se trata el proceso, el mandato que el pueblo boliviano le ha dado a este presidente o al que hubiera llegado, que es el de reponer la democracia en Bolivia, reponer la nación boliviana y buscar un proceso de unidad nacional frente a los más de 20 años de ocupación, confrontación y desorganización que han llevado adelante. Doctor Berzaín, la Asamblea Legislativa en Bolivia aprobó el decreto supremo, esto fue las primeras horas del domingo, lo que confirma la instauración del estado de excepción en todo el territorio nacional. ¿Qué estaría faltando? ¿Los pantalones del presidente para llevar adelante el arresto de Evo Morales y todos los secuaces que tiene? Lo que falta es la decisión política. Claro. Eso debió suceder al principio. No se debió esperar, en mi opinión, más de 50 días de bloqueos, pérdidas multimillonarias, casi 20 muertos y una cantidad de desastres que se han producido, porque la obligación de gobernantes y gobernados es cumplir la ley. El Estado de Derecho quiere decir el respeto de la ley. Claro. Y la regla de oro en democracia es que el derecho propio tiene por límite el derecho de los demás. A nadie está permitido realizar acciones que dañen la libertad de tránsito, de alimentación, de trabajo, las condiciones mínimas de vida de los ciudadanos. Y eso se ha suprimido en Bolivia por más de 50 días. Lo que se espera es que con todas estas medidas, estado de excepción y todo lo demás, se produzca el resultado concreto, que es la detención de Evo Morales. Existe prueba plena del envío de droga oficialmente de parte de Bolivia en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana bajo mando de Evo Morales a los hangares presidenciales de Venezuela, y una cantidad incontable de datos y de pruebas por las cuales Evo Morales debería ser sujeto de captura internacional.
Mano dura, ¿no, doctor? Mano dura. Mano dura. No, no es mano dura, es el cumplimiento De la ley, ¿no? exactamente. Sí, sí. No hay mano dura ni blanda, es la ley. La ley, y el que viola la ley tiene que saber que tiene que responder a la ley. Eso se llama Estado de Derecho en español o Rule of Law en inglés. Perfecto. Pasamos a Colombia, aprovechando la presencia del doctor Sánchez Berzaín, para tratar de desmenuzar en poco tiempo la victoria de Abelardo de la Espriella del Partido Defensores de la Patria. Obtuvo una victoria con 12.959.542 votos, 49,66%, menos de un 1%, menos del 1% de diferencia contra el candidato Iván Cepeda Castro. Aquí quisiera saber el pensamiento del doctor Sánchez Berzaín de tratar de entender cómo es posible, teniendo la experiencia de los colombianos, primero en carne propia por el nefasto gobierno de Gustavo Petro, del guerrillero Gustavo Petro, y la experiencia al lado del vecino de Venezuela, con la dictadura de Chávez y Maduro, cómo es posible que le hayan dado tantos votos, especialmente en el extranjero, al izquierdista Iván Cepeda. Adelante, doctor. Mire, el triunfo de Colombia es un triunfo muy importante para Colombia y para las Américas, porque señala el desmontaje de uno de los gobiernos paradictatoriales más importantes de la región. Colombia es un gran país y cayó en manos de Petro, y en manos de Petro quiere decir un gobierno sirviente a la dictadura de Cuba y a la organización delictiva transnacional que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Y este triunfo es un triunfo que se ha logrado pese a la amenaza, al fraude, a la inundación de recursos por parte del gobierno que ha endeudado a Colombia con el tal de hacer populismo, pese al control criminal por bandas como las FARC, el ELN, de grandes partes del territorio colombiano que han llevado adelante un voto inducido, un voto bajo amenaza, un voto obligatorio. Aparecerán los cuadros y sin duda mostrarán que los lugares donde el candidato petrista ha tenido apoyo son los lugares controlados por el crimen organizado, por la guerrilla, por el narcotráfico, y los lugares donde estos grupos pueden amenazar, pueden generar presión de control del resultado electoral bajo amenazas múltiples que obviamente violan la naturaleza del sufragio universal y de la independencia del voto. Ahora, el resultado en el extranjero es algo que hay que estudiar y que eventualmente tiene que ver con la cantidad de gente que en el extranjero puede estar siendo inadecuadamente informada o que no conoce al candidato. En todo caso, el resultado es altamente positivo. Viene un proceso de cambio, ya ha empezado el proceso de cambio en Colombia y el efecto para la región es extraordinario. Mire, Estados Unidos está en el proceso de desmontar la narcodictadura de Venezuela. Eso también ha ayudado a las elecciones de Colombia. Ahora Colombia empieza un proceso de normalización democrática, cumpliendo con el Estado de Derecho, cumpliendo con la aplicación de la ley y luchando contra la delincuencia que ocupa parte de su territorio y que trata de ocupar parte de su cultura. Y el Ecuador está en esa lucha. Entonces estamos viendo la operación limpieza de una región ocupada por la delincuencia bajo mando de Cuba. Lo que vamos a ver en los próximos días, además, es eventualmente la terminación de la dictadura cubana. Se va desmantelando este socialismo del siglo XXI porque en Perú también ya la señora Keiko Fujimori celebra el tener el próximo gobierno. ¿Se va a concretar esto, si Dios quiere, doctor? Sin duda, mire, es la reinstalación de la normalidad democrática que nunca se debió perder, pero que se pierde a partir del momento en que Chávez llega y pone todo el dinero de Venezuela y el petróleo al servicio de la dictadura de Cuba que agonizaba en su periodo especial el año 99. Y este siglo XXI estaba previsto como el siglo de la democracia plena,
Las Américas tienen 35 países y al empezar este siglo 84 eran democracias y una sola era una dictadura agonizante que era Cuba. ¿Qué pasó para que eso cambie y la dictadura de Cuba se expanda? Hemos llegado a tener 5 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador con Correa. Y todo el conjunto del resto de los países sometidos a ese sistema. Lo que pasó fue que la expansión del sistema dictatorial bajo título de izquierda y de socialismo coincidió con la retirada de Estados Unidos de la región, que se produce a partir del 11 de septiembre del año 2001, los atentados a las Torres Gemelas y al territorio americano, que cambia la política exterior y que se dedica a lo que llamaron las guerras contra el terrorismo, que terminan por perjudicar a Estados Unidos porque le hacen perder su liderazgo unipolar mundial. Así como ese cambio se produce, ahora el año 2025, el año pasado, se ha producido un cambio trascendental, que es el cambio de la política interna y la política exterior de Estados Unidos bajo el principio de la estrategia de seguridad nacional, que ha repuesto en las Américas la doctrina Monroe con el corolario Trump. Y entonces ha empezado el desmontaje del crimen organizado que detenta poder político. Esta tarea consiste en sacar de la política, en sacar de los gobiernos a los delincuentes que operan narcoestados, tráfico de personas, migración forzada, tráfico de armas y una larga lista de crímenes desde el poder político. Eso es lo que estamos viendo, y esto es un momento histórico de normalización democrática que gracias al retorno estratégico de los Estados Unidos es posible. Dios mediante. Dios mediante. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Encantado, muchas gracias. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Era el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Estaba en Noticias 990.